buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 23 de diciembre. Ya va quedando menos, ya vamos descontando las horas para esa Nochebuena, una Nochebuena y una Navidad que desde luego van a ser diferentes y distintas al resto, pero que esperemos sean las últimas de esta manera de celebrarlo, ¿no? Que sean diferentes a las del año que viene, que volvamos otra vez a poder celebrar en condiciones la Nochebuena y la Navidad. Ojalá sea así. Vamos a comentarles cómo está la jornada, cómo está el tiempo. Seguro que muchos de ustedes van a iniciar el camino de vuelta a casa en las próximas horas, si es que pueden y si es que quieren. Así que sepan que hay un frente atlántico que entra por la península y está dejando cielos nubosos y precipitaciones que pueden ser fuertes en Galicia. Las lluvias se van a extender además en la meseta norte, en Extremadura y al oeste de Andalucía. Precaución hasta ahora en las carreteras también, como el resto de las jornadas de los días de atrás, sobre todo por la zona central de la península, la zona del Alto Ebro, por las nieblas matinales. Esto hace que la conducción sea muy difícil, así que precaución si están frente al volante. Hay alerta amarilla en Galicia, en Asturias y en Cantabria, también por fuertes rachas de viento que podrían ser de hasta 90 kilómetros por hora. Las olas podrían ser de hasta 5 metros y siempre no nos cansamos de decirlo, de advertirlo. La foto en el álbum queda muy bonita, pero a veces tenemos que contar tragedias y no nos gusta hacerlo. En Madrid tenemos 6 grados, las temperaturas suben, eso sí, la máxima se va a quedar en 11, las máximas hoy en Las Palmas con 24 grados y la mínima al pelotón del Pasmo, 2 grados en León, Granada y Cuenca. ¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres único. Protege lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú. Bien, uno se acuesta por la noche pensando que nada más puede pasar, que nada que empeore la situación puede suceder y se despierta unas horas después con otro susto en el cuerpo. Les puedo garantizar que a nosotros no nos gusta nada ni nos apetece tenerlo que contar, que no es nuestra intención hacerlo, pero sí es nuestra obligación contárselo. En vísperas de la Nochebuena y tras dejarnos un nuevo señuelo a propósito en esta ocasión de la ley de desahucios, un señuelo que habla de esos enfrentamientos ficticios probablemente entre el Partido Socialista y Unidas Podemos dentro del Gobierno, llega el Gobierno y se saca de la manga un nuevo decretazo que otorga a Pedro Sánchez poderes absolutos para el control y el reparto de las ayudas europeas. En plena segunda ola o tercera ola, como se mire, tras el fracaso de la gestión del Ejecutivo, un fracaso acreditado, avalado por organismos y por instituciones independientes internacionales, y ese trágico rastro de haber batido todo un récord, el de fallecimientos, cerca de 80.000 se han quedado en el camino como consecuencia de la pandemia, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias refuerza su control político sobre los fondos europeos a través de un decreto ley que otorga al Consejo de Ministros libertad absoluta para el reparto y el control de estos fondos. Ahí es nada, se dice pronto. Es decir, a partir del próximo 1 de enero, esto se ha hecho de manera urgente, serán los ministerios, los 22 ministerios, quienes eleven al Consejo de Ministros aquellos proyectos, aquellas propuestas que consideren de interés general y sin la participación de ningún organismo independiente, y será el propio Consejo de Ministros el que haga esa valoración para conseguir la ayuda. Como se pueden imaginar todos ustedes, si es el Ministerio quien eleva esa propuesta y es el Consejo de Ministros quien la tiene que debatir y quien la tiene que aprobar, lógicamente esta saldrá adelante. La Unión Europea, antes de dar estos fondos, lógicamente exige al Ejecutivo un control sobre los mismos. Un control sobre los mismos a partir de una serie de organismos independientes. Y estos organismos independientes brillan por su ausencia en la propuesta del Ejecutivo. Como bien explica hoy el diario El Mundo en su información, habrá 22 ventanillas, una por ministerio, y todo queda en casa. Más poder, más control para el Gobierno, para el Ejecutivo, que, entre otras causas, podría tener que dar explicaciones en los juzgados si salen adelante las decenas de demandas presentadas por adjudicación a dedo de numerosos contratos durante la pandemia.
recordarán todos ustedes, contratos, por ejemplo, para la elaboración de EPIs, para la elaboración de material sanitario de protección. Recordarán ustedes que sobre esta cuestión hubo muchísima polémica, muchas contrataciones a dedo de empresas que no tenían nada, absolutamente nada que ver al respecto con la cuestión sociosanitaria y que, lógicamente, son asuntos que han quedado en los juzgados y veremos a ver qué es lo que sucede finalmente con estas cuestiones, porque es una de las grandes incógnitas, ¿no?, que va a pasar con todas las causas abiertas contra el Gobierno ahora en los juzgados ordinarios. Y mientras lucen de gala los ministros en Moncloa, ¿qué sucede en el Parlamento? Se crearon y se aprobaron toda una serie de garantías y de libertades y de normativas, como es la ley del divorcio, la ley del matrimonio civil y la ley del aborto. Todas ellas normativas en las cuales se inspira hoy nuestra actual legislación y tradición constitucional. Por todo ello, la República, el único jefe de Estado elegido democráticamente en la historia de nuestro país, por última vez con esta norma constitucional, hace 84 años. Bueno, escuchaban ustedes al señor Taibo del Partido Socialista, Taibo Moreno, y a Enrique Santiago de Unidas Podemos, el defensor de las FARC. Seguro que lo conocen ya todos ustedes, hablando... No se equivocan ustedes, de la Constitución del 31. Y a eso voy. El Gobierno sigue adelante con su agenda republicana. Se aprueban unos presupuestos que incluyen cerca de 12 millones para la memoria histórica, al tiempo que sale adelante en el Congreso una proposición, por supuesto, propuesta por el Partido Socialista, para homenajear la Constitución del 31, un error histórico que probablemente provocó la guerra y que los comunistas no se cansan de presentar como una especie de texto sagrado que inspiró posteriores textos constitucionales europeos, ignorando, por ejemplo, nuestra Constitución del 12. Es grave que la iniciativa haya salido adelante, además lo hace casi todo este Gobierno, ¿no?, con nocturnidad en los últimos días, las últimas jornadas del año, mientras se están aprobando unos presupuestos generales del Estado en el Senado, mientras montan todo un numerito en Moncloa en una rueda de prensa para darnos a entender que existe un enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. En fin, es grave que la iniciativa haya salido adelante, pero más grave es aún cuando se conoce que en esa misma jornada, en esa misma comisión, instantes después, se había retirado directamente, se había echado por tierra otra iniciativa, en esta ocasión propuesta por el Partido Popular, que lo que pretendía era reforzar la Constitución del 78, nuestro texto constitucional actual. Van a escuchar a María Jesús Moro, del Partido Popular, a José María Sánchez, de Vox, y a Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. En su obsesión por resucitar el pasado con esa añoranza que les hace estatuas de sal, ustedes quieren traer una y otra vez su exaltación nostálgica de la República, mientras atacan a la Constitución vigente, a la transición que la hizo posible y deterioran nuestro marco de convivencia. Errores imperdonables que llevaron al fratricidio y a la contienda civil y que, por lo tanto, hacen que sea imposible de todo punto que podamos en este momento apoyar la celebración. Me parece muchísimo más importante reivindicar la Constitución del 78, la actualmente vigente, pero constantemente en peligro. Esta es la Constitución que tenemos en común, señoría. Esta es lo que tenemos que proteger, lo que tenemos en común. Bueno, pues esto es lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Y no lo busquen ustedes en las televisiones, no lo busquen tampoco en otras radios, tampoco lo busquen en determinados periódicos, porque no lo van a encontrar. El Gobierno, en la víspera de la Nochebuena, en la víspera del discurso del rey Felipe VI, sigue adelante con su agenda republicana, con su memoria histórica, con Carmen Calvo a la cabeza de este proyecto, y este es un paso más. El otro día vimos a Felipe VI cómo tenía que acudir a Barcelona en secreto para entregar en secreto nada más y nada menos que el máximo galardón de las letras españolas en todo el mundo, el premio Cervantes. Y así estamos. Pero como no hay dos sin tres, ¿saben ustedes quién va a ser el sustituto del fiscal Navajas, del número 2 de Dolores Delgado? Bueno, pues nada más y nada menos que la persona responsable de todas las investigaciones que hay ahora mismo, en concreto son 3, vinculadas al rey emérito, a Juan Carlos. Bueno, luego dirán, ¿verdad?, que esto es casualidad. En fin, son las 7:10 de la mañana, las 6:10 en las Islas Canarias, con Rubén Fernández y con Sara Sanz, y por supuesto con la ayuda del Santander. Vamos a recordarles y contarles esta y otras noticias que nos deja la jornada.
Juan Ignacio Campos será el próximo teniente fiscal del Tribunal Supremo en sustitución de Luis Navajas. Es la propuesta de Dolores Delgado que propone al Ejecutivo la persona que investiga en la actualidad las 3 investigaciones procesales abiertas ahora mismo al emérito Juan Carlos. Han votado a favor de su propuesta los 4 fiscales de la Unión Progresista y el fiscal inspector Fausto Cartagena. Además, según se establece en la nota de Dolores Delgado, es el único que ha solicitado el puesto. El Consejo Fiscal se reunía ayer y coincidía con la nota de los fiscales del Supremo descartando el indulto general para los golpistas. Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza emitieron un duro informe donde destacaban que el indulto no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. Los 4 fiscales del 1O han rechazado con contundencia la petición de indulto para los golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En los respectivos 12 informes, la Fiscalía utiliza una argumentación común adaptada a la situación penal de cada preso. En el caso de Junqueras, los fiscales afirman que las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado al no concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública. Tampoco avalan la concesión de un indulto parcial. En el informe también la Fiscalía traslada un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez al afirmar que el indulto no es una medida para satisfacer intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global. En cualquier caso, y con la tranquilidad que le da a uno saber que tiene la sartén por el mango, que está negociando con el gobierno, los secesionistas recordaban ayer que en febrero muchos de ellos ya van a estar en la calle disfrutando de medidas de gracia, disfrutando de esos permisos que les van a permitir hacer campaña electoral en la calle. Y digo en la calle porque la campaña electoral los golpistas lo vienen haciendo de manera, además, también realmente vergonzosa desde prisión. Y sin ir más lejos, hace tan solo unas horas hemos escuchado, y aquí se lo hemos contado, la última entrevista concedida por Oriol Junqueras desde prisión. Ignacio Garriga, el candidato de Vox a la Generalidad, pasaba anoche por los micrófonos de la noche de Dieter y hablaba del debate principal que debería abordarse en las próximas elecciones catalanas. Un partido no puede defender todas estas propuestas si no hay libertad para hacerlo. Acaban de ser formalmente convocadas las elecciones autonómicas en Cataluña para el 14 de febrero, en mitad de un debate entre partidos e instituciones sobre si era conveniente celebrar unas elecciones en mitad de una pandemia de coronavirus. Ha habido un debate de partidos sobre ello, sin embargo, no ha habido un debate entre los partidos sobre si se pueden celebrar unas elecciones sin libertad y sin igualdad de condiciones para todos los partidos. Bueno, Ignacio Garriga exponía la misma idea que escuchábamos al líder de su formación, a Santiago Abascal, que ayer estaba en Barcelona porque va a reforzar la presencia Vox en Cataluña, consciente de que desde luego tiene muchas oportunidades de dar el sorpaso al Partido Popular y de presentarse como la primera opción política o la segunda opción política constitucionalista, porque aquí no contamos con el Partido Socialista de Cataluña, obviamente, dentro de la región. También pasaba hace unas horas Pablo Casado por la comunidad autónoma y esta va a ser la tónica de las próximas semanas. Por cierto, que Santiago Abascal también, y son muchos los diarios los que van por ahí presentando la noticia utilizando el catalán. Bueno, en fin, este tipo de cosas que hacen los políticos a veces meten la pata. ¿Por qué en un momento determinado en donde el español se sigue poniendo en cuestión con esa sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene la necesidad Vox, Santiago Abascal, de hacer el catalán suyo, ¿no? Son de estas cosas que no se entienden porque tampoco se ven necesarias, pero bueno, al final consiguen que todos los periódicos, que todos los diarios, que todas las informaciones titulen por ahí. En fin, la falta, como les digo, de la libertad, por ejemplo, en la escuela catalana es algo obvio. Ayer hablábamos de esa reveladora encuesta de Sociedad Civil Catalana, donde solamente el 9% de los catalanes, el 9% de los encuestados, está de acuerdo con el sistema de inmersión lingüística. Incluso los más radicales secesionistas están en contra mayoritariamente del sistema de inmersión porque se ha descubierto
como un sistema nefasto tanto para la formación de los propios alumnos como para sus propios objetivos independentistas, que al final es lo que buscan. Bueno, pues hoy se va a aprobar en el Senado la ley CELA y antes de que salga adelante ya tiene algún que otro hijo putativo, y me refiero al anteproyecto de ley que ayer se presentó en las Islas Baleares y que tiene principalmente como objetivo precisamente ese, el establecer el catalán como lengua vehicular de la enseñanza en las islas. El catalán será la lengua vertebradora de la enseñanza en las islas, es lo que establece la versión final del anteproyecto de educación en Baleares, que borra la referencia del castellano que sí aparecía en una primera versión elaborada durante el mes de noviembre. El consejero Martí March lo presentó ayer y justificó los cambios, argumentando que el proyecto debe estar en consonancia con la nueva ley CELA, que hoy se aprueba definitivamente en el Senado. El texto introduce un nuevo artículo que recoge que la ley debe garantizar el uso de la lengua catalana propia de las Islas Baleares como la lengua de enseñanza y aprendizaje. Escuchamos al consejero. Es una ley que apuesta por el modelo lingüístico actual y la filosofía del decreto de mínimos, pero al mismo tiempo queremos ciudadanos plurilingües con el catalán como eje vertebrador y el castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en las Islas Baleares y lo que va a suceder si nadie lo remedia y lo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Baleares es otra de las regiones de nuestro país en donde estudiar en español es imposible ya desde hace años. Y esto está pasando y así se lo tenemos que contar. Y mientras tanto, el Gobierno se centra en sacar adelante cuestiones en plena pandemia que realmente preocupan a muy pocas personas, y me refiero a esa ley antidesahucios que prohíbe los desahucios mientras estamos en el estado de alarma y que lo único que hace es propiciarlos y va en contra, lógicamente, de todos aquellos propietarios que ahora tienen temor de que sus casas, lógicamente, puedan ser ocupadas en plena pandemia, porque si no, y si esto sucede, nadie puede sacar a estas personas de estos domicilios. En cualquier caso, el Gobierno ayer se presentó de gala, como les digo, en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y fingió un enfrentamiento con el vicepresidente Iglesias, que al mismo tiempo pues presentaba su propia versión de los hechos. El Ejecutivo aprueba el decreto ley que va a prohibir los desahucios en España. La norma amplía hasta el 9 de mayo la prohibición de echar a los inquilinos mientras dure el estado de alarma. Nada más aprobarse, asociaciones de propietarios y las compañías de protección de alquileres han cargado en tromba contra la propuesta en marcha. En Libre Mercado han hablado con algunas y todas coinciden. Es una expropiación de facto a las viviendas por parte del Estado. Estiman pérdidas de hasta 9.000 euros a cada propietario afectado. Hasta 3 ministros del Gobierno comparecían ayer en el Palacio de la Moncloa para dar a conocer el decreto. Minutos antes, el vicepresidente Pablo Iglesias publicaba un vídeo en Twitter con la intención de dejar claro que la paternidad de ese decreto de antidesahucios era suya, pero no el texto final. Esto lo decía minutos antes de que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, negase que la norma incentiva la ocupación. Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchísimas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y de dignidad para ellos y para sus hijos. No legitima ninguna ocupación de viviendas, pues distingue perfectamente las distintas situaciones personales. Bueno, pues esto es lo que decía el Gobierno, y en esa misma rueda de prensa, lógicamente, María Jesús Montero nos dejó uno de esos momentos realmente dignos de recordar. Señores, señoras, esta es la portavoz del Gobierno de España. El Gobierno de España está en las políticas de las cosas, no en las cosas de la política, y que tiene que ver con elementos de si alguien sale antes que otro o que si hay o no discusiones. Bueno, esta era la respuesta de la portavoz del Gobierno de España, sí, como lo acaban de escuchar ustedes, la portavoz del Ejecutivo, cuando le preguntaban precisamente, oiga, que acaba de publicar Pablo Iglesias un vídeo diciendo que, bueno, que esto de esta reforma que están ustedes presentando aquí con toda la pompa y con todo el tronío, no es para tanto. Bueno, esto es lo que ella decía. En fin, vamos a darles más cifras, más datos de esos organismos independientes internacionales y que sitúan, atención, a España en el
peor lugar del ranking posible en la actual pandemia. Bueno, ya les hemos dicho, estamos en el entorno de los 70.000 fallecidos durante este año, vamos camino de los 80.000, pero es que en la cuestión económica, respecto a las previsiones de lo que se nos viene encima, la situación que ocupa España, desde luego, tampoco es muy halagüeña. Según informe de Bloomberg y la Universidad Johns Hopkins, España sufrirá una caída del 11,7% en su PIB a final de año, la mayor caída del mundo, solo superada por Argentina. También España es la segunda en número de muertes después de Italia. Cabe recordar que nuestro país ya fue señalado por la OCDE por su mala gestión durante la primera ola de la pandemia. Bueno, y un ejemplo de esa mala gestión es, por ejemplo, lo que está sucediendo con el sector de la hostelería y de la restauración, uno de los sectores sin lugar a dudas más afectado por esta crisis, por el coronavirus, ya que la solución para muchas administraciones locales y regionales directamente ha sido cerrar los restaurantes y los bares. Por ahí pasaba limitar, ¿no?, el paso del coronavirus, y así ha sucedido. Las ayudas que meses después sacaba ayer adelante el Gobierno no contenta absolutamente a nadie, y atención, es que solo van a poder beneficiarse de estas ayudas el 5% de los pequeños empresarios. El plan de choque para la hostelería presentado ayer por el Gobierno y cifrado en 4.220 millones de euros no incluye ayudas directas, como pedía el sector. Son medidas fiscales y laborales que facilitan el pago de los alquileres. Los hosteleros, que llevan meses reclamando esas ayudas directas, como sí han hecho países de nuestro entorno, como Italia o Francia, lo consideran del todo insuficiente. En Casa de Herrero hablaba Juan José Blardoni, el director de hostelería en Madrid. El resultado ha sido totalmente insuficiente. Ya llevamos 9 meses de pandemia. La situación de las empresas es muy delicada. O sea, ahora mismo afrontamos unas navidades muy complicadas con respecto al consumo, y es que los próximos meses no van a ser mejores. En todos los países de la Unión Europea se están habilitando planes para directamente ayudar a la hostelería, al comercio, a estos establecimientos que somos en nuestra mayoría pymes, y es que no aguantamos. Bueno, pues esta es la realidad, y nos comentaba ayer el máximo responsable de la patronal de los hosteleros que, por ejemplo, comunidades autónomas como Cataluña están heridas de muerte, ¿no?, en esta situación y en este sector. Y con este panorama, pues quieren saber todos ustedes cuál es la máxima preocupación del Partido Popular. Pues nada más y nada menos que la Kitchen, ¿no? El Congreso de los Diputados constituyó este martes la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, dejando en el aire la posible citación del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, como exige la facción podemita del Gobierno. Mira Muro, buenos días. Buenos días. Ayer se constituyó la comisión Kitchen en el Congreso, y desde la formación de Pablo Casado aseguran que se trata de una caza de brujas contra el Partido Popular. Con las elecciones catalanas en el horizonte, el PP trata de impedir que les perjudique electoralmente. Por ello, fuentes del PP explican a Radio que van a pedir que las actividades y las comparecencias de esta comisión no se inicien hasta que no pasen los comicios catalanes del 14 de febrero. Quieren evitar así que durante el mes de enero y principios de febrero el tema principal en el Congreso sea ese, y busquen Partido Socialista y Podemos convertir esa comisión en un espectáculo que perjudique al Partido Popular. Y no nos asusta, no nos da miedo que venga ninguna persona que tenga que aportar a esta comisión, y que sus trabajos, sus palabras puedan ser de utilidad para los trabajos de esta comisión, incluidas todas las personas que, como está demostrado a lo largo de nuestra democracia, se conoce muy bien cómo se manejan irregularmente los fondos reservados. El Partido Socialista en eso es un experto. Por ello, el PP trata de sortear cualquier piedra en el camino, algo que no tendrá fácil, ya que en esa comisión PSOE y Podemos tienen mayoría para la toma de decisiones. Además, uno de los temas centrales será si en ella comparecen dirigentes y exdirigentes del Partido Popular como Pablo Casado o Mariano Rajoy. Desde Podemos, Pablo Echenique ya anunciaba ayer que su intención es llamarlos a los dos, además de a otras personas como María Dolores de Cospedal. Hoy vamos a levantar de algún modo la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infectación mafiosa del Partido Popular en el Ministerio del Interior. Nosotros pensamos que María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Villarejo y Pablo Casado deberían comparecer, pero nosotros tenemos 35 diputados, la lista de comparecientes tiene que salir por mayoría y por lo tanto hay que negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Pero desde el Partido Socialista no aclaraban si apoyarán o no estas peticiones. Que venga todo aquel que tiene que aportar luz y esclarecer lo acontecido y por tanto que pueda demostrar
los hechos que presuntamente se le acusa al Partido Popular. Sospechan en las filas populares que para que los socialistas acepten su petición de que no se inicie el debate hasta pasado el 14 de febrero, Pedro Sánchez pedirá a cambio a Pablo Casado que dé pasos, por ejemplo, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 7:34 de la mañana, 6:34 en las Islas Canarias. Si se acaban de despertar y están en nuestra sintonía, en la sintonía de La Mañana de Federico en Es Radio, sepan que hay un frente atlántico que está entrando por la península y dejando lluvias fuertes en Galicia. También vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Galicia, Asturias y Cantabria. Así que, por favor, muchísima precaución. Todas estas comunidades autónomas se encuentran en alerta amarilla. También hay nieblas matinales a esta hora. Si van en coche, sobre todo precaución en la zona centro y en la zona del Alto Ebro. En Madrid 6 grados, hoy la máxima será de 11, la máxima de todas las máximas en Las Palmas con 24 grados y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabezan León, Granada y Cuenca. Con Rubén Fernández y Beatriz Dávila vamos a contarles otras noticias que nos deja la jornada y una de las principales, por supuesto, esas medidas, esas restricciones que ya se imponen en más regiones, en más comunidades autónomas de cara a las celebraciones navideñas. La última en sumarse, el País Vasco. El gobierno vasco se suma a las restricciones anunciando que permitirán reuniones de hasta 10 personas en Nochebuena y de hasta 6 en Nochevieja. Además será una de las 6 comunidades junto a Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón y La Rioja que exigirá complementar un formulario para entrar en la comunidad o viajar entre sus provincias. El certificado se puede cumplimentar desde Internet. En la Comunidad Valenciana son más estrictos. Habrá que acreditar el empadronamiento y se prohíbe la entrada a familiares que no tengan residencia en la región. Los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias han pedido a sus familiares que llegan de otras comunidades que se hagan una PCR gratuita. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui. Hacer una llamada a la responsabilidad en estas fechas navideñas. Como todo el mundo sabe, estamos muy cerca de poder administrar la vacuna y los madrileños tienen nuestro compromiso de que haremos todo lo que está en nuestra mano para ser referentes inmunizando. Aplicamos un modelo más restrictivo en Nochevieja para evitar interacciones sociales y familiares de mayor riesgo. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en estas comunidades autónomas. Lo que está sucediendo en Londres es que todavía hay miles de transportistas, entre ellos miles de camioneros españoles que están retenidos. El transporte y el tráfico se ha normalizado, se ha reabierto, pero lógicamente la acumulación de camiones que están en la zona hacen que ese tránsito sea prácticamente inviable. Ayer, recordarán todos ustedes, teníamos ocasión de charlar con Santiago Polos, uno de los transportistas murcianos que se encuentra retenido en la M20, y nos comentaba que él traslada mercancías a Reino Unido con normalidad sin necesidad de que nadie le pare y le exija una PCR. Esto es lo que se va a exigir a partir de ahora para confirmar, sobre todo en el tránsito a Francia, que estos transportistas no transportan también la famosa ya nueva cepa británica. Desde esta medianoche, Francia ha reabierto las fronteras con el Reino Unido, aunque exige un test de entrada para evitar que lleguen infectados con la nueva cepa. Después de una ardua negociación entre París y Londres, al final el gobierno británico será el encargado de realizar pruebas de antígenos a los camioneros bloqueados en el puerto de Dover y dejará pasar hacia el Eurotúnel a los que den negativo. Al menos 3.000 transportistas se encuentran atrapados en la autopista inglesa intentando salir de la isla, muchos ya sin víveres o sin lugar en el que asearse. Le responde la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. No tenemos ducha, no tenemos aseo. Nadie se ha acercado por aquí ni siquiera a traernos un poco de agua. Estamos ocupándonos en un diálogo con las autoridades francesas y con las autoridades británicas para que puedan volver a España lo antes posible. El gobierno evita una queja formal contra Marruecos después de que el primer ministro Alagüita reclamase Ceuta y Melilla, asegurando que son ciudades ocupadas. Exteriores afirma que no hay ningún tema abierto y evita abrir otra crisis con Rabat. La debilidad del Ejecutivo está siendo aprovechada por el vecino sureño para avanzar en cuestiones como la inmigración hacia Canarias o el reconocimiento internacional del Sáhara. La vicepresidenta primero, Carmen Calvo, le resta importancia a las reclamaciones de Marruecos. Ceuta y Melilla son españolas. No hay tema, lo conoce muy bien el gobierno marroquí y no hay tema. Es que esto no lo discute el gobierno de España ni lo discutimos en este país.
Así sonaba el gordo de la lotería de Navidad y también llegaba con ello la alegría de los premiados. El número agraciado ha sido el 72.987, que ha repartido 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros por cada décimo. El primer premio del sorteo ha ido a parar este año a Punta Umbría y a Granada. En Madrid, la emblemática Doña Manolita ha repartido también 8 millones de este premio al vender 2 series del número agraciado. 72.897, 4 millones de euros. 72.897. Bueno, pues era así como sonaba el gordo de la lotería. Y el gordo, no sé si es lo que le ha tocado a Rosauro Varo y a Javier Santiso, que desde hoy son nuevos consejeros independientes del Grupo Prisa. Sí, les ha nombrado el Consejo de Administración Rosauro Varo y Javier Santiso, nuevos consejeros independientes del grupo, el que se convirtiera a la compañía Pepefon como la mayor operadora virtual de España y uno de los mayores accionistas de Cabify. Rosauro Varo accede al Grupo Prisa tras la renuncia como consejero del diario El Español. Por su parte, Javier Santiso, antiguo director gerente en Telefónica, se incorporará como vocal a la comisión delegada de la compañía. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues mira, uno que no es ambicioso, aunque no le ha tocado la lotería, lo vamos llevando. Buenos días, querida Rosana. Que quiero sentar a un tonto a mi mesa esta Nochebuena. ¿A quién me sugieres? Bueno, pues mira, el primero que es que lo acabo de oír en Es Radio, que el primer tonto de hoy es el diputado comunista Enrique Santiago, que fue abogado del narcoterrorismo de las FARC y además era el hombre que no descartaba la posibilidad de presentarse armado de cuchillo carnicero en la Zarzuela y hacer lo mismo que Lenin había hecho con los Romanov. Bueno, pues ayer se proponía celebrar la Segunda República con el argumento de la superioridad que tenía por haber elegido democráticamente al jefe del Estado. Bueno, debería saber este tonto a las 3 que ninguno de los presidentes de la República, ni Niceto Alcalá Zamora, ni Manuel Azaña Díaz fueron elegidos en las urnas. El presidente interino, Diego Martínez Barrio, nombrado tras la destitución del primero, tampoco, lógicamente. Y Niceto Alcalá Zamora fue destituido por una maniobra que hicieron el propio Manuel Azaña e Indalecio Prieto, que retorcieron un artículo de la Constitución para destituirlo en el Parlamento. Bueno, y aún así, pues ahí están dispuestos a celebrarla, ¿no? Como quien dice, oye, me parece un poco fuerte sentar a este tonto a las 3 en mi mesa al día de Nochebuena, por favor, dame otro. Esto sí. Bueno, pues, no sé, es que todos son bastante... Bueno, mira, sí, te voy a ofrecer a Arrimadas, que bueno, entre el surtido que tenemos es de lo más amable. Arrimadas defendía ayer su negociación con Sánchez en la portada del Mundo de ayer con un titular, un entrecomillado que decía "le desenmascaramos", decía con encantadora sencillez. Claro, yo me temo que esta muchacha es algo lenta en los procesos cognitivos, pero todo puede pasar que le tengáis que explicar 2 veces las cosas. O sea, ha tenido que llegar hasta el fin de 2020 para saber que el tipo al que le ha aprobado los presupuestos y los estados de alarma es un farsante, un mentiroso y un psicópata. Su antecesor en la presidencia de Ciudadanos ya lo desenmascaró como plagiario. Fue el primero en darse cuenta. ¿O es que sospecha que sus votantes futuros son un poco lentos? Mira, un disparo a ciegas. Esta chica sueña con ser ministra de Sánchez. O sea que si se le logra, pues mira, habrás hecho relaciones. Sí, oye, y además estoy segura de que el mantel no me lo va a manchar, eso seguro. De todas, porque mira, limpia como los chorros del oro. Oye, Errejón es limpito también, ¿no te parece? Es como un bebé, ¿no? Sí, mira, es otro que hace podio además en nuestra república. Ayer respondió a la noticia de que los fiscales del Procés se oponen al indulto para los golpistas catalanes presas y preguntó en Twitter: ¿por qué exigir arrepentimientos si las ideas no delinquen? Sí.
al hacer una pregunta siempre te arriesgas a que te la respondan. En este caso lo hizo José María de Pablo en Twitter. ¿Por qué hacer esa pregunta si sabes que han sido condenados por sus actos, no por sus ideas? Por otra parte, también tenemos, cuando no es jueves, la justicia, que ha establecido que Podemos y Pablo Iglesias mintieron al acusar a su abogado José Manuel Calvente de haber acosado sexualmente a la abogada Marta Flor, lo que técnicamente constituye un delito de calumnias. Parece que la abogada sí había tenido algún affair sexual con el fiscal Estampa, pero hay que decir que era consentido. Nicolás Bolivariano comentaba en Twitter: el partido que dice que no existen las denuncias falsas de acoso sexual se inventó una contra su abogado Calvente. No es el único caso. Echeminga Dominga, que viene de Francia, ha sido condenado a pagar 80.000 euros por acusar falsamente de violación a un hombre que fue asesinado por la supuesta violada. El macho alfalfa y su portavoz parlamentario han hecho suya la paráfrasis de un refrán chocarrero, de esos que tanto les gustan: cuando las ganas de injuriar aprietan, ni a vivos ni a difuntos se respeta. Bueno, y veremos a ver cómo acaba esto, porque ayer nos contaba Miguel Ángel Pérez, Santiago, que Calvente, yo creo que lo tiene ya todo preparado para ir al juzgado y plantar una denuncia, que es lo que debería hacer. Debería, y si quiere hacer un crowdfunding, yo me ofrezco a recopilar dinero para... Yo también, me apunto. Para causa tan noble. No demasiado, tampoco demasiado, pero oye... No, tampoco está... es que estamos en crisis. Más, dame más. Sí, pues mira, Irene Ceaucescu, rayo que no cesa, luz que no ilumina, pájaro que no vuela, ha vuelto a destacar en la República Tonticia. Entre tarta y tarta, su ministerio ha hecho un informe, un estudio o algo así, que lleva por título Noches seguras para todas. En él se hacen observaciones impresionantes, como una que dice que las mujeres, abro comillas, viven de manera frecuente la invitación a alcohol y drogas por parte de los hombres con la intención de debilitarlas, vulnerarlas, manipularlas y aprovecharse de ellas. O sea, que ahora... Cierre de comillas. Sí. O sea que, hija mía, mucho cuidado cuando te inviten a un vino. Esto ya de te invito a una copa, nada de nada, ¿no? Nada, no. Sí. Bueno, trago largo ya, sí. Eso es. O bueno, como me decía a mí mi madre, tú pon, hija, la mano siempre encima del vaso, ¿no? Sí, una sabia. También lo decía en Twitter Teresa Jiménez Barbat, que fue una de las fundadoras de Ciudadanos. Mira, sí. Justo lo mismo que me recomendaba a mí mi abuela. Bueno, Santiago, que pases una fantástica Nochebuena, una feliz Navidad. Pues muy feliz Navidad también para ti y para todo el equipo. Querida. Volvemos con los tontos la semana que viene, te escucharemos de nuevo, estaremos Volveremos aquí. Con los tontos la semana que viene, que no creas, en Navidad no se diluyen. No, al contrario, se reproducen. Sí. Es que escuchan aquella llamada del presidente del gobierno a... la cosa de los buenos sentimientos y ya sabes, pues eso, pasa lo que más pasa. Buenos que abundio. Muchas gracias, Santiago. Felices fiestas. Hasta el lunes, que será otro día. Hasta el lunes, que será otro día, claro que sí. Pero para la Mutua todos los días son los mismos y las recomendaciones son siempre extraordinarias. Si te has ido a la Mutua por dinero, pues bien hecho, aunque puede que luego hayas pensado, ¿y luego qué? Pues no te preocupes, a mí que soy de la Mutua me dejó ayer el coche tirado y vino la grúa inmediatamente. Y todo lo hacen así, y es que la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902 555 485, 902 555 485. Consulta condiciones a la promoción en Mutua.es y luego vente a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, vamos a empezar como siempre con el resumen de la prensa económica por Libre Mercado. El gran fiasco del plan del gobierno para la hostelería, más de la mitad del dinero es para aplazar impuestos. Sí, no para reducir impuestos, es para aplazar impuestos. Esto quiere decir que el gobierno no va a perdonar ni un solo euro de impuestos a la hostelería. Esto es la gran ayuda que ha anunciado el gobierno, entiéndase la ironía, porque el sector, y ayer tuviste en el programa Aizuel, está
muy enfadado, no solo por la falta de ayuda, sino por la falta, casi diríamos, de empatía. Tengamos en cuenta y recordemos siempre, que yo creo que serán pocas las veces que lo recordemos, que el sector de la hostelería no está mal únicamente por la pandemia, está mal porque el gobierno les obligó a cerrar. Es uno de esos sectores, quizá el más grande de los sectores afectados, a los que el gobierno obligó a cerrar y ha estado pues obligándoles a tomar medidas especialmente cada vez más en algunas costosas. comunidades autónomas. Ayer Izuel nos decía que que el caso quizá más evidente es el de Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el sector que ha tenido, se ha visto obligado a reducir sus ingresos de manera drástica y a entrar en una situación horrible y no tiene ese apoyo que busca por parte del Ejecutivo. Si alguna vez había una excusa real para hacer y para poner en marcha ayudas directas a un sector, como han hecho otros países, había sido esta y no se ha hecho. No solo eso, sino que ahora el gran plan de ayuda, pues fundamentalmente se dedica a aplazar impuestos. Se habla de cierre de cerca de 100.000 negocios, ¿eh? Sí, ya han cerrado en España 100.000 negocios propios de la hostelería. Vamos camino de esa cifra, son 100.000 de hostelería y de otros sectores, pero sí es cierto que los últimos datos que daba el Banco de España hablaban de que terminaríamos el año probablemente con una destrucción del tejido productivo, del número de empresas, del 25%, un cuarto. Es una barbaridad. Solamente en la cuestión de la hostelería, de la restauración, cerca de 1 millón de empleos podría pues quedarse lógicamente y sumemos a esto el turismo, que está también de capa y todo lo que viene detrás, ¿no? Porque esto no es el negocio que cierra, no, es los proveedores, en fin, todo lo que hay detrás de esa cadena, ¿no? Y el adyacente, pensemos en turismo y hostelería en lugares como Canarias, destinos especialmente turísticos, la costa, donde también el inmobiliario va muy ligado al turístico. Es una hecatombe, lo dijimos desde el primer momento, y ninguna de las medidas que se están poniendo encima de la mesa parece que vaya a paliar esa situación. Déjame, si tenemos tiempo de que te destaque. Sí, una dime. cosita más. Una cosita más. Rápidamente. Muy rápida. Nos vamos a Expansión porque, redoble de tambores, hoy tenemos en la portada un artículo de un tal Pedro Sánchez. Hombre. Los fondos permitirán recuperar la senda del crecimiento pre-COVID al final de la legislatura. No se ha esperado ni al primer párrafo para meter una mentira. En el momento pre-COVID, España no estaba en una senda de crecimiento, sino todo lo contrario. Recordemos cada una de las intervenciones que tuvimos en este programa hablando, por ejemplo, por poner solo un dato, de la creación de empleo, de la evolución del empleo por EPAs o por los informes mensuales de los servicios públicos de empleo. Ya estábamos hablando de una desaceleración notable. El crecimiento del PIB estaba en desaceleración también en aquel momento. Es decir, que ya habíamos entrado en una senda que decíamos y estábamos diciendo y los análisis decían y las instituciones y las entidades de análisis de todo el mundo estaban señalando que España debía reconducir su economía, profundizar en las reformas que estaban funcionando para poder volver a coger esa senda de crecimiento, ¿no? Porque se había estancado y estaban en periodo de desaceleración. Bueno, pues lo que quiere el señor Sánchez es volver a ese momento de desaceleración para seguir desacelerando. Parece que es lo que nos dice en este titular. En definitiva, poca esperanza, la verdad, uno al leer, la que tiene uno al leer al pues de ese decreto, de ese real decreto, de ese decretazo con el que hoy hemos desayunado y que además, le da poder absoluto al gobierno y a los ministerios para decretar, decidir esos fondos, a quién van, a qué proyectos van, a qué empresas. Vamos a contárselo ahora en más detalle en unos minutos a los oyentes. De nuevo, si te parece, Luis Fernando, luego te escuchamos en la apertura de la bolsa. Ahora vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida, como les digo, regresamos con más noticias y también con nuestra tertulia. Es Radio.